a esperar esperamos unos minutitos, mientras tanto voy preparando. Podamos ir retomando algunas cositas que hemos visto el lunes, y como también se ha ido dando el día lunes, intervenciones que ustedes quieran ir haciendo a medida que yo avanzo, lo pueden hacer por el chat, estaré atenta ahí, ¿sí? Y cualquier cosa escribe. Si voy muy rápido o hay algo que no se haya entendido, me lo dice y volvemos sin ningún problema. Falta el lunes, ¿cómo puedo ver la clase de lunes? Ahí Omar estaba diciendo que habían subido ya las grabaciones a la plataforma, ¿sí? De la Classroom, así que cualquier cosa van a poder ver ahí, tanto las primeras clases como la de esta semana. No se preocupen por eso, queda grabado, ¿sí? Yo tengo a mi cargo la clase número 2, que es la vacunación como una herramienta de igualdad social, ¿sí? Ese sería como el título, que le hemos ido ahí haciendo algunas modificaciones y agregando algunas cositas más, así sea más fructífero los dos encuentros. Capaz que estos encuentros son más, van a tener seguramente como la primera o las demás con algo más teórico, conceptos bien puntuales que hay que tener en cuenta. Estos dos encuentros era para que reflexionemos el marco legal vigente en relación a la vacunación, para que podamos ubicar esto de la vacunación como una herramienta preventiva desde la atención primaria de salud, que es lo que hemos intentado trabajar el encuentro anterior, y ahora hoy vamos a continuar en relación a la nueva ley de vacunación. Así que bueno, eso, cualquier duda me lo escriben por el chat. Ahí voy a arrancar la presentación del PowerPoint. Bueno, como les decía al principio, en esta instancia de lo que es los encuentros que venimos haciendo en relación a esta formación, lo habíamos dividido en dos, eso habíamos dicho el lunes, como para trabajar cuestiones bien puntuales en relación a esto de la vacunación como una herramienta de igualdad social o de equidad, ¿sí? Los objetivos del encuentro de hoy es que podamos identificar los puntos claves de la ley número 27.491 y valorar la política de inmunización que se está llevando a cabo hoy, que tiene que ver, bueno, creo que todos y todas estamos al tanto de la campaña de vacunación que se está desarrollando a nivel país por el COVID-19, ¿sí? Bien, entonces, eh, bueno, teniendo en cuenta lo que habíamos planteado en el encuentro anterior, ¿sí? Ahí voy a volver con esto. Aguántenme un segundito. ¿Están viendo ahí el PowerPoint? Díganme por el chat. A ver. Sí, bueno, gracias. Bueno, como les decía,
la intención del poder reflexionar o poder identificar puntos claves de la nueva ley que, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el encuentro anterior, está en proceso de reglamentación. O sea, el poder hoy pensar qué ha significado para nuestro país esa nueva ley de vacunas, ley de inmunizaciones. Las leyes, más allá de a veces de lo que está escrito, también van teniendo otros nombres, y a esta van teniendo, no, popularmente le vamos adjudicando algún tipo de nombre que sea de fácil identificación. Entonces, en este caso podemos hacer mención como la ley de vacunas. Entonces, esta ley ha sido una oportunidad para favorecer el acceso de toda la población en todas las etapas de la vida en relación a las vacunas. Como también veíamos el encuentro anterior, desde 1983 existía una ley de vacunas que hacía la obligatoriedad de poder prevenir enfermedades a través de las vacunas, ¿sí? Entonces, se considera esta nueva ley de vacunas como una oportunidad para que todos los actores involucrados, el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los equipos de salud, los centros de salud, la comunidad y los medios de comunicación se empoderen y la tomen como propia. En el encuentro anterior también planteábamos estas cosas que, por ejemplo, pensar o hablar de la salud como un derecho porque está constitucionalmente reconocida como tal, como un derecho de las personas, es un planteo, ¿no? Que el Estado debe ser el garante de ese derecho. Pero también tenemos que pensar esa salud como un derecho desde otro lado, que es el rol que tenemos como miembros de una comunidad, de una sociedad que también es parte de ese Estado, ¿sí? Entonces, pensar a la vacunación como una herramienta preventiva desde el Estado, pero también con el involucramiento de todos los demás actores, como plantea aquí, que hasta también, y eso me parece que es relevante destacar, por lo que hoy estamos viviendo, de que habla también del rol de los medios de comunicación, ¿sí? El rol de poder transmitir información certera y segura en relación a esos procesos de vacunación, en este caso lo que hoy estamos viviendo, pero en general, que los medios de comunicación sirvan realmente como medios para poder transmitir seguridad a la población sobre las vacunas. ¿Sí? Ahí voy al chat que estoy viendo mensajitos. Bueno, buenas tardes para quienes se van sumando ahora. Bueno, continuamos entonces. Bien. Y ahí es como ir pensando un poquito más en esta cuestión de la vacunación. Cuando cada uno de nosotros y nosotras se vacuna, no solo nos protegemos nosotros, nosotras biológicamente, o sea, nuestro cuerpo, sino que también protegemos a los y las demás, ¿sí? Y esto tiene que estar planteado o por lo menos visto como una forma de cuidarnos y de cuidar al otro. A veces esto es como que se lo repite o se lo escucha constantemente ahora, pero pensar en la vacunación como una acción preventiva no es solo de una forma individual, sino que también lo estamos haciendo pensando en el otro o la otra, tanto en el contexto en el cual estemos viviendo como también a futuro. ¿Sí? Bueno. Buenas tardes a todos y a todas que se van sumando. Cualquier cosa saben que pueden ir planteándolo en el chat de lo que vayamos hablando ahora, ¿sí? Bueno. El pensar la vacunación como un derecho en la salud, como habíamos planteado en el encuentro anterior, es, como les decía ahora,
desde lo individual y también desde lo colectivo. Como individuos, como personas, como seres con derechos, tenemos el derecho, valga la redundancia, a obtener la inmunidad ante una enfermedad prevenible por vacuna. Eso lo van a seguir viendo en encuentros que siguen, ¿sí? A recibir, cuando nos administren la vacuna, toda información sobre los beneficios y los riesgos que se pueden presentar, y a que se registre en el carnet de vacunación la fecha de aplicación, el tipo de vacuna, la dosis y el lote, ¿sí? Siendo esto de vital importancia para el cuidado de todos y todas. Entonces, cuando decimos yo me vacuno, tiene que haber un registro de ese yo me vacuno, ¿sí? Esta ley lo que plantea, y como ya se había planteado en la anterior ley, era de que todos y todas tenemos derecho a una información sobre esa vacuna, ¿sí? Creo que hoy, por ejemplo, que es lo más reciente y la experiencia que podemos tener quienes estamos hoy aquí conectados y conectadas, es que, por ejemplo, nos han puesto la vacuna contra el COVID-19, ¿sí? Yo en la experiencia que tengo, y agradezco la situación, es que cuando me estaban por vacunar, la persona que estaba llevando adelante esa acción, conmigo como ciudadana con un derecho a recibir información, mientras se daba esa acción, me iba diciendo absolutamente todo lo que podía pasar posterior a esa vacunación. ¿Sí? Creo que a todos nos debe haber pasado. Yo después he consultado con familias, con amigos que también se habían vacunado y todos coincidíamos en eso. ¿Sí? En esa charla, entre comillas, amena, en muchos casos, con la persona que nos estaba por vacunar, yo he recibido toda la información de lo que podía suceder después que me vaya del vacunatorio. Me han entregado un carnet que contiene mis datos, la fecha de vacunación, la dosis que me han puesto, y está firmada y sellada por el personal de salud. Y eso es información que a mí, como plantea en esta ley y como ya también se planteaba en la anterior, el derecho a que quede registrado esa información que es de vital importancia porque es una vacuna y al mismo tiempo se cumple un derecho fundamental para todos y todas, niños, niñas y adolescentes y adultos, es recibir información. ¿Sí? Bueno, nos puede pasar, sí, yo he generalizado, pero aquí estoy leyendo eh, bien, sí, creo que hay dos cuestiones, ¿no? Como en cualquier situación que se nos puede presentar de nuestra vida, tanto en la salud como en la vida cotidiana nuestra, que muchas veces estamos a la espera de que nos digan algo o que la otra persona que tenemos al frente tiene la obligación, entre comillas, de decirnos, pero también está en nosotros, y ahí está esta cuestión de ida y vuelta en la comunicación, de poder preguntar. De poder preguntar qué dosis me están poniendo, qué efectos puedo tener, y lo que se nos ocurre en ese momento que creamos que esa persona nos puede responder. Hoy, por ejemplo, si a mí me llegasen a preguntar algo y yo no tengo la respuesta para darle, también está en mi responsabilidad, en este caso como docente de este encuentro, en decirle sí o no. Si sé o no sé, tampoco puedo decir lo que se me venga a la cabeza. Esa responsabilidad también está quienes tienen el rol de ser promotores y promotoras de salud. No significa de que hay una verdad absoluta y que nosotros y nosotras vamos a poder decir cualquier cosa. Si hay algo de los que no nos sentimos seguros a la hora de transmitir con la comunidad, hay que decirlo.
¿sí? Si vamos a tener la oportunidad, y es algo que nos tiene que quedar bastante claro eso, ¿no? Si hay cosas que no tenemos claro, no hay una claridad en ese pensamiento, en esa idea, no hay que transmitirla como algo muy seguro. Somos personas que nos podemos equivocar, entonces creo que eso también tiene que ver cómo transmitimos la información, ¿sí? Ahí es muy importante la interacción con el otro porque si damos a ver, se me ha ido ahí, si damos bien la info sobre la vacuna, la persona se va conforme. Yo intenté preguntar, pero nada, estaba apurada parece, pero había otras personas que sí les daban la información necesaria en otros box. Bueno, es parte de la experiencia, no podemos negarla, eso pasa, suele pasar, es, pero también tenemos como que poner las dos situaciones, ¿no? Las situaciones en donde está la información dada y en otras en donde no, y bueno, ¿cómo hacemos para mejorar? ¿Cómo sugerimos ese tipo de mejoras a la hora de intervenir? ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Continuamos. A mí me pusieron y me informaron lo que iba a pasar en los 3 días de reposo. Bien, sí. Bueno, esto, ¿no? Que nos quede como ahí, aunque sea de pensamiento, ¿no? Saber que tenemos el derecho a la prevención de enfermedades y cuando cada uno de nosotros se vacuna, como lo decíamos al principio, no solo lo tenemos que ver de forma individual, yo me protejo, sino que también estoy realizando una acción que es para un otro u otra, ¿no? Nuestras propias familias, nuestros hijos e hijas, la sociedad en sí. Bueno, en la actualización del marco legal, volvemos a lo que hemos planteado como objetivo para el encuentro de hoy. Argentina, nuestro país, ya debía contar con una nueva actualización, o sea, con que ese marco legal pueda ser actualizado. Ya estábamos llevando casi 40 años de la primera ley de vacunas, que es lo que hemos trabajado el encuentro anterior, y bueno, se necesitaba ser actualizada, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, como decíamos en el encuentro anterior, hablar de una actualización del marco legal tiene que atender las cuestiones sociales, epidemiológicas y científicas, ¿sí? No podemos tener una ley de vacunas que no se haya actualizado en relación a, por ejemplo, la cuestión epidemiológica. Esta ley es del año, la nueva ley en proceso de reglamentación, recordamos, había sido sancionada en el 2019. No nos imaginábamos el tema de pandemias y todo lo que hoy atravesamos, pero que sí ya era de vital importancia hacerlo, ¿sí? Bueno, la, volvemos también a algo que habíamos planteado en el encuentro anterior, que la Organización Mundial para la Salud sostenía o sostiene que la vacunación como el agua potable es fundamental para el crecimiento y el sostenimiento de las poblaciones, ¿sí? Se han realizado grandes esfuerzos en todo el país para instalar el concepto de vacunación. Hoy, por ejemplo, la oportunidad que tenemos como promotores y promotoras de salud de estar hablando de esto es fundamental, ¿sí? Porque así como es un derecho, también es una responsabilidad social. Para lograr este desafío es necesario desarrollar acciones y generar compromisos entre todos y todas. Se requiere también de la participación activa del pueblo y también, y volvemos a lo que, no quiero ser repetitiva, pero me parece que este módulo es para poder reflexionar sobre cómo transmitimos una información que sea confiable,
y certera, ¿sí? Comunicar es una herramienta fundamental en el proceso o en los procesos de promoción de la salud, ¿sí? Como dice ahí esa partecita del Power, es un desafío actual, era un desafío actual que debía ser atendido, la actualización de este marco legal. Se han realizado grandes esfuerzos, bueno, lo que decía anteriormente, para que esto realmente sea tomado como una responsabilidad. Yo ahí comparto una foto de lo que hoy vivimos, ¿no? Me parece bastante significativa de cómo hablar de responsabilidad en los procesos de vacunación tienen que ver de poder llegar a todo el territorio, ¿sí? Eh, y eso es una responsabilidad del Estado que hoy, capaz que con algunas diferencias o algunas opiniones, pero está llegando, ¿sí? Em, bueno, ustedes, no por generar la expresión, ¿no? Pero tienen un rol fundamental en estos procesos o en estas campañas que se están llevando a cabo de vacunación, ¿sí? Entonces, promover la participación activa en esta campaña por parte de ustedes es fundamental. Em, Teniendo en cuenta que la participación activa tiene que ver con esta cuestión de poder transformar las realidades que nos atraviesan. Profe, ¿qué pasa si pasamos los 3 meses y no nos colocan la segunda dosis? Y bueno, justo yo eso estaba viendo hoy más temprano de cómo ya científicamente pueden ir asegurando la efectividad de una primer dosis. Que se están como poniendo diferentes vacunas y cada una de esas diferentes vacunas tienen sus grado, entre comillas, si se quiere decir así, de inmunización. Pasado el tiempo, que en teoría hoy escuchaba de manos de médicos que realmente es interesante escucharlos porque transmiten información certera, es que se puede llegar a pensar de entre 55 a más días desde dada la primera dosis que pueda pasar, porque en algunos casos, en algunas de las vacunas, creen que hay mayor efectividad pasado ese tiempo, ¿sí? Entonces podemos hablar de entre 2 a 3 meses. Creen, y así lo sostienen las evidencias científicas, de que es un tiempo en donde nuestro organismo va generando, acompañado de la vacuna, la fuerza y la defensa necesaria, ¿sí? Y planteaban algo que creo que en estos tiempos se nos ha hecho difícil, la paciencia, ¿no? Este, mm, Capaz que digamos, hablar de paciencia ahora cuando hay tantas muertes, tantos contagios, es complicado, pero creo que llevamos un avance en relación a inmunizaciones muy importante y eso hay que valorar, ¿sí? Bien, aquí tenemos los puntos claves que continúan, como les he dicho yo en el encuentro anterior, estos son pequeños resúmenes que se intentan hacer para un encuentro por el tiempo y todo eso, pero ustedes después van a tener disponible en la parte de la bibliografía a dónde consultar si quieren seguir leyendo un poco más, ¿sí? Bueno, los puntos claves de esta nueva ley, 27.941 o ley de vacunas, o la nueva ley de vacunas, como quieran, es una vacunación gratuita, responsabilidad del Estado Nacional de la provisión de los insumos, o sea, estamos hablando de una vacunación sin costos,
y que es responsabilidad del Estado la provisión de los insumos para que eso suceda. ¿Sí? Presupuesto intangible para asegurar la adquisición de los insumos, o sea, que haya destinado una parte de un presupuesto del ministerio que atiende esta demanda, que en este caso es el Ministerio de Salud, para que esos insumos puedan llegar a todo el territorio, a todos los centros de salud. ¿Sí? Exención de impuestos para el desaduanaje. Sabemos de que muchas de las vacunas se realizan en otros países, en otros laboratorios, entonces es importante también esa flexibilidad que no quita la responsabilidad. Hablamos de flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver cómo ingresan esas vacunas, que no quita la responsabilidad y el compromiso de ese trámite o el cumplimiento de todo, bueno, ahora no me va a salir, se me va la palabra, pero de todo lo que se necesita para el registro de una vacunación eficiente y segura, ¿sí? Visión federal, articulación con las jurisdicciones. ¿Qué significa esa visión federal? Que capaz que a veces en nuestros desarrollos la escuchamos mucho, de que la visión no sea centralizada solo, por ejemplo, por decirles un ejemplo, en las grandes ciudades, sino que también pueda haber una interacción con las otras provincias, con las otras jurisdicciones, y que también esa visión tenga que ver con el contexto de cada lugar. ¿Sí? No es lo mismo lo que vivimos hoy en nuestra provincia como pasa en Buenos Aires, por decirles un ejemplo muy común. Entonces, esta ley también plantea esta cuestión de que haya una visión general, pero que también haya una visión específica de cada lugar en relación a campañas, a vacunación, a la cuestión epidemiológica, a la cuestión económica y a la cuestión social. ¿Sí? Herramientas para optimizar el recurso humano, vacunadores, vacunadoras eventuales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De que tiene que haber la mayor posibilidad posible, valga la redundancia de la palabra, de que haya personas que se puedan formar como vacunadores eventuales, si es necesario, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y que en esta ley se sigue manteniendo de que podemos reconocer, se puede reconocer como el día del vacunador y vacunadora. No es tarea no sencilla, ¿no? De quienes realizan esa acción en salud. Bastante importante y responsabilidad para con el otro o la otra, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna opinión que quieran hacer? Lo escriben al chat, ¿sí? Yo no estaría viéndolos. Dice, el registro nominal digital de la población vacunada de todos los subsectores. Bueno, eso creo que también tiene que ver y responde al contexto en el cual estamos viviendo, al avance de las tecnologías, y que también pueda ser ese registro digitalizado. Bueno, si de alguna manera lo pensamos un poco más detenidamente, son avances tecnológicos a los cuales se debe responder también, ¿no? Aunque a veces algunos o algunas tengamos algún tipo de resistencia con esos avances, sabemos que la digitalización hoy es una herramienta, ¿sí? De mayor o menor o mejor medida, es una posibilidad y está siendo hoy en día una posibilidad, ¿sí? Como les decía al principio, se sigue sosteniendo el día del vacunador, vacunadora, justificar la inasistencia laboral para vacunarse o vacunar a los niños y niñas a cargo. Si recuerdan, de la clase anterior habíamos dicho que la ley de vacuna que teníamos anteriormente a esta
planteaba ya esta cuestión de que estaba atendiendo a uno de los puntos que tenían que ver con el derecho de niños, niñas y adolescentes al acceso en salud, ¿sí? Plantear un registro de vacunación, un carnet de vacunación o un plan de vacunación, estábamos respondiendo a un derecho que tienen esos niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esto también me parece interesante y no sé cómo lo ven ustedes. Yo cuando indagaba un poco más en relación a esta ley, el pensar en justificar la inasistencia laboral por vacunación, como se empieza a tener una visión como más amplia en relación a la salud, ¿no? Porque que una ley se actualice o ese marco legal se actualice, también tiene que ver con que la visión que tenemos en relación a la salud individual y colectiva también se actualiza, ¿no? Pensar que, no sé si les habrá pasado, pero que se repetía mucho, no, cuando te vacunen tienes que descansar, tienes que tener un día de no hacer esfuerzo, de no hacer actividad física, eh, o cuando yo no lo sé realmente porque no tengo niños o niñas a cargo, pero comentarios de mi mamá o de gente cercana que sí tienen niños y niñas a cargo cuando han vacunado, cómo se ponen los niños molestos, entre comillas, pero son malestares que sienten ese cuerpito o ese cuerpo que ha recibido una vacuna, y cómo de alguna manera en esta ley como un punto sobresaliente es justificar inasistencia por vacunación, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna opinión con respecto a esto, lo podemos ir viendo en el chat. Ahí he visto que han escrito. Bueno, buenas tardes. ¿Por qué la fiebre en los niños? No solo en los niños, no sé si les habrá pasado. Yo creo que, no sé si esto lo habrán visto en el módulo primero. No voy a decir algo que no es, yo soy educadora para la salud, así que no, hay algunas cuestiones biológicas que yo no las tengo presentes en mi formación, así que no voy a decir algo que no es sí, pero creo que la temperatura corporal tiene que ver también como por ese proceso de vacunación que nuestro cuerpo acaba de recibir, en teoría, nuevos anticuerpos o generador de anticuerpos, y es algo nuevo en nuestro organismo, ¿no? Y de alguna manera nos lo hace saber. Hay dolores, hay temperatura corporal, pero creo que eso lo pueden seguir indagando en los próximos módulos, ¿sí? Yo es lo que les puedo decir hoy, ¿sí? A ver. Ahí, bueno, Gabriel, todos los organismos se manifiestan de manera distinta. No se tenía que mojar esa zona de colocación de la vacuna. Igual yo creo que hay muchas cositas porque prohíben el pollo huevo. Eso que dicen me decían nada de comer pollo y huevo, ¿eso eran cuando han vacunado a algún niño o niña? Pregunto, ¿no? Ah, los niños. Y miren, yo creo que en ese sentido, creo que siempre hay que esa información tratar de preguntar a un personal de salud que esté capacitado para dar ese tipo de respuesta. No vamos
a negar que hay muchos mitos en relación a la vacunación, qué se puede, qué no se puede hacer, qué sí comer, qué no comer. Yo, por ejemplo, trayendo a colación lo que les decía al principio de cómo había recibido información con esta vacuna nueva, entre comillas, que ha recibido mi organismo, que es la de el COVID, en contra del COVID-19, era lo de la actividad física, de no realizar esfuerzo y el tomar alcohol. Eso ha sido lo que me han dicho. Entonces, bueno, me lo ha transmitido una persona que para mí es la que tiene mayor conocimiento para transmitir esa información. Yo igual como que decía, bueno, si no me lo dicen, lo voy a preguntar porque han visto que ha sido como todo un revuelo esta cuestión de que sí se puede tomar, que no se puede tomar, que se puede comer o no. Pero bueno, también circulan como muchas, a mí también me han llegado a decir ahora, ¿no? Que no, no debía bañarme después de haber recibido la vacunación. Y a mí me parecía un poco como extraño, pero bueno, es algo que se repite y que se dice y que se transmite de boca en boca, ¿no? Este, pero bueno, no sé. Yo me vacuné y no tuve ningún síntoma, ni fiebre, nada por el estilo, está bien no tener síntomas. Sí, en ese sentido, en relación a la sintomatología posterior a una vacunación, como decía ahí el compañero Gabriel más arriba, cada cuerpo manifiesta algo diferente, ¿sí? Yo tengo a mi papá, por ejemplo, de 61 años, que él ha sido vacunado ya hace unos meses atrás, y él no ha tenido ningún síntoma, ninguno. Y yo, que soy mucho más joven que él, he tenido temperatura, he tenido dolor de brazo, he tenido un malestar general propio de lo que me habían dicho, nada diferente o para asustarse. Entonces, como de alguna manera también creemos, tenemos que entender esto, ¿no? De que nuestro cuerpo, nuestro organismo se manifiesta de diferente manera. Lo que hoy yo les puedo compartir en relación a eso no tiene por qué haber sido de la misma manera para los y las demás, ¿sí? Ahí hay una con Jessie, que es alérgica. Mañana me toca vacunar, ¿puedo hacerlo igual? Y o sea, se entiende la cuestión esta de las alergias, pero creo que es mejor consultarlo cuando, obviamente, ir con todos los recaudos necesarios, doble barbijo si es posible, y se lo consulta a las personas que están ahí, que en mi caso he tenido una buena experiencia en relación a desde que te reciben en la entrada hasta que te vacunan, pero estaría bueno de que lo puedan consultar en el vacunatorio, ¿sí? Bueno, ahí Gabriela vuelve a reafirmar esta cuestión de depende del organismo de cada uno. A mi marido le pusieron la vacuna, tuvo mucha fiebre, dolor de cuerpo y cabeza. Sí, así es. Eso ya varía de cada organismo, ¿sí? A ver, me gusta leer las experiencias que han tenido. Me vacunaron ayer a la tarde, tuve escalofríos y me bajó la presión. Uy, a la madrugada. Ay, ya se me ha ido el mensajito. Ahí, bueno, Vane hace una sugerencia, una consulta en el vacunatorio y tener el turno sirve para reprogramar el turno, sí, bueno, eso también es válido. Ahí está, dolor de cuerpo y fiebre, tengo 27, mi mamá 60. Bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Como nuestros mayores han salido como más aireosos de esto y nosotras, las más jóvenes, entre comillas, hemos estado ahí medio tembleques después de la vacuna, ¿sí? Bueno. El último punto es penalidades al equipo de salud que no adhiera a las recomendaciones y que falsifiquen certificados de vacunación. Esto es sumamente importante, ¿no? Hay
se han trabajado, se han construido estrategias para llevar a cabo los programas de vacunación y el equipo de salud debe adherir a a esas estrategias y, bueno, como que sería lo más grave de esta situación, falsificar certificados de vacunación, ¿sí? Bueno, sí, casi, sí, sí, más o menos vemos lo que están escribiendo, de alguna u otra manera, en este caso hemos tenido coincidencias, ¿sí? En cómo nos hemos sentido, entre comillas. Bueno, continuemos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Recién planteábamos esta cuestión de los aportes, perdón, de los puntos en relación a esta nueva ley, ¿sí? También podemos pensar en algunos aportes de esta ley, ¿sí? No se preocupen, eso lo van a encontrar en la bibliografía después, ¿sí? Agrega que el Estado Nacional es el responsable de adquirir los insumos necesarios para la vacunación y proveerlo a las 24 jurisdicciones. O sea, no sé si se dan cuenta, pero como que en todo lo que podamos charlar, compartir de esta cuestión de la salud como un derecho, el Estado sale ahí como garante, ¿sí? De ese cumplimiento. Define a la vacunación como un bien social, eso también es interesante, cómo de alguna forma estas leyes van, o sea, van generando el pensamiento de, no sé, anteriormente hablábamos de equidad en salud, de justicia social, hoy hablamos de un bien social que significa, o que puedo transmitirles hoy, que significa que debemos proteger ese bien, ¿sí? Desde el Estado como nosotros, nosotras, miembros también de ese Estado, de esa sociedad, ¿sí? Declara la vacunación para todas las etapas de la vida y a todos los componentes del programa de inmunizaciones de interés nacional. No es que es cualquier vacuna, cualquier acción, cualquier enfermedad, no. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior hablábamos de que eso era lo más novedoso que había tenido, una de las cosas más novedosas que había tenido la primera ley de vacunas, que hablaba de un registro de enfermedades prevenibles por vacunas, ¿sí? Que eso atiende esta cuestión epidemiológica, ¿sí? Entonces, por eso podemos hablar de diferentes vacunas que se dan a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Establece la vacunación obligatoria del personal de salud y de laboratorio. Bueno, esta cuestión del personal de salud, teniendo en cuenta lo que sucede hoy, ¿no? Tener a personas que están en la primera línea de esta batalla y hablando así de una forma más subjetiva, ¿no? De que esas personas realmente tengan todo registrado, todo bien, que sean las primeras en recibir las vacunas, porque son quienes nos brindan una atención, ¿no? Y están ahí en la primera línea, como se dice y se repite tanto desde el año pasado hasta ahora, ¿no? Noemí, no tuve papera, sarampión, varicela ni COVID. Bueno, saludos a quienes recién se suman. No se preocupen que la clase está siendo grabada, así que después la van a poder ver con más tiempo,
¿sí? Y más cómodos capaz. Lo más importante es que debemos vacunar. Las vacunas salvan vidas, previenen enfermedades. Bueno, ahí habla de que se han vacunado. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, lo que veníamos diciendo, ¿no? Desde el lunes, a mí en esta búsqueda y en esta preparación de los encuentros, me resultaba como novedoso y valorable el poder encontrar esa información en donde siempre te resalta esta cuestión de la solidaridad, de pensar en el otro o la otra cuando nos vacunamos. Y eso es muy importante para transmitir a las generaciones más jóvenes o a algunos adultos o adultas que presentan algún tipo de resistencia. Bien. Dice, asignación de espacios gratuitos de difusión en los medios de comunicación que integran el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Lo que hablábamos al principio del encuentro, esta ley plantea un rol de los medios de comunicación, ¿sí? O sea, bastante interesante porque hoy en día hay muchísima información, como también hacíamos mención en el encuentro anterior, circula tantas cosas a veces, pero tenemos que entender de que esos medios de comunicación o esos medios por donde se comunica, tiene que responder una información certera y científica y segura, porque si no, las confusiones después de dónde vienen. ¿Sí? Hay cada personaje dando vuelta por los medios y en donde realizan cada cosa que uno tiene que ponerse a pensar cuál es el rol entonces de esos medios de comunicación, ¿sí? Bueno, me parecía importante teniendo en cuenta de que habíamos, o que esta clase tenía más bien que ver con reconocer los marcos legales en donde se contiene a la vacunación como una herramienta de prevención, pero también que podamos reflexionar, intercambiar hoy entre todos y todas la situación de que hoy nos atraviesa y que de alguna u otra forma es la que nos reúne, ¿no? ¿Qué sucede hoy con esta cuestión de la vacunación en sí, del programa de vacunación, no solo se está llevando a cabo adelante, sino que durante la pandemia, sobre todo en sus inicios el año pasado, con las restricciones, y que de alguna u otra forma ha significado volver a reorganizar y reestructurar un sistema, existía y lamentablemente en algunos casos se ha concretado la interrupción de actividades rutinarias de vacunación, ¿sí? ¿Por qué? Por la sobrecarga del sistema, y ahí por eso yo les dejo ese grafiquito. Por ejemplo, tenemos en el primero los casos de COVID que se iban presentando, que se han ido presentando. Ahí podemos hablar sobre una sobrecarga del sistema sanitario, y al mismo tiempo por esa sobrecarga, por ese miedo que ha significado y esa incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar en nuestro país, se han interrumpido, o sea, no se ha interrumpido, ha disminuido, esa sería la palabra correcta, ha disminuido la demanda de la vacunación, debido, como les decía al principio, sobre todo en el momento del aislamiento obligatorio que teníamos en el país, que regía en todo el territorio argentino. Ante esa situación, no es que se ha parado esa parte, entonces nos centramos solo en lo que sucedía y en lo que nos preocupaba, que era el COVID-19,
sino que el sistema ha tenido que reestructurarse, el sistema de salud ha tenido que reorganizarse para poder atender esta situación. ¿Sí? ¿Cómo? Proponiendo nuevas estrategias para que no se interrumpa el programa de vacunación ya existente que es obligatorio en el país. ¿Sí? Entonces, por eso me parece importante que podamos reflexionar sobre eso. No es que las cosas se dan y quedan así, sino que un sistema de salud, y sobre todo, y eso es lo importante, público, tiene que reorganizarse y ha tenido que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, por ejemplo, en ese retraso o interrupción de actividades de vacunación, también ha habido un aumento de personas susceptibles, ¿sí? De mayor riesgo, que no recibían sus vacunas. Entonces, ha sido el resurgimiento o aumento del número de enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, nosotros estamos hablando de que las vacunaciones son para prevenir enfermedades. Entonces, al haber habido una disminución en la demanda de esa vacunación, ¿qué ha pasado? Han resurgido esas enfermedades que en teoría eran prevenibles por vacunación. Entonces, si nos ponemos a pensar, las vacunas están porque realmente son necesarias. Como decía ahí la compañera en el chat, porque realmente salvan las vidas. ¿Sí? ¿Alguna opinión que quieran hacernos, que quieran hacer sobre esto? Los leo. Bueno, continuamos entonces. A ver, creo que no me he salteado ningún mensajito. Bueno, no, creo que no. Gabriel, las vacunas son las políticas del Estado. Sí, así es, Gabriel, como lo habíamos trabajado en el encuentro anterior. Pensar en programas de vacunación o en un programa de vacunación significa que son políticas de inmunización que el Estado nos lo garantiza, ¿sí? Por eso también están presentes, sí, la sobrecarga del sistema de salud es por COVID, no por otras enfermedades. Sí, por eso aquí en el gráfico se habla sobre los casos de COVID y esa sobrecarga del sistema sanitario. Por eso, teniendo en cuenta lo que plantea ahí el compañero Gabriel, que es de fundamental importancia que podamos valorar esta política de inmunización que estamos llevando a cabo hoy, ¿sí? Porque a pesar de las adversidades que a todos y a todas nos atraviesan, desde la tristeza más grande, creo, de perder familia, seres queridos, amigos, amigas, o un conocido, un vecino, vecina, seguramente todos hoy, y aquí tenemos una experiencia de alguna pérdida cercana por el COVID, y aún así, creo que, no sé, que hoy en nuestra provincia se esté vacunando a personas de 25 años, es para celebrar. Ante esa adversidad es para celebrar, ¿sí? Y creo que eso es de suma importancia. Y ahí también resaltar esta cuestión del compromiso del Estado por cumplir y por llegar a todo el territorio argentino. No sé si ustedes habrán visto, pero hay en la página oficial de vacunas del ministerio, podemos ir viendo
día a día cuánto se van actualizando las dosis en general, no uno, también este de 1 y 2, pero en general se puede, pueden ver cuántas vacunas se van dando ya en todo el territorio, ¿sí? Celebrar y valorar, dice Vane. Con todo esto del COVID, muchas personas, a ver, y tienen fecha de vencimiento y se tienen que mirar, una lástima y pérdida de dinero. A ver, ahí no estoy siguiendo ese hilo. A ver. Como personal de salud debemos inculcar a la comunidad que se vacune. Ese rol bastante importante, ¿no?, que tenemos. Sí. A ver. Si bien tenemos diferentes formas de pensar y actuar que es aceptable, pero la negación a la información también atrasa. Debemos valorar todo lo que se ha logrado, así es. Aclarar dudas. Cuando hayan dudas que nos las transmiten, tenemos, como les decía al principio, si hay cosas que no estamos seguros o seguras y vamos a responder desde nuestra opinión muy personal, creo que ahí tenemos como que decir si vamos a tener la oportunidad de volver al día siguiente, poder responder, ¿sí? Con todo esto del COVID, muchas personas están atrasadas con el calendario de vacunación, ya que implica llevarlos a una OPA y hospitales son lugares de riesgo. Sí, eso es el temor, ¿no? Son miedos. Eso es en un punto entendible, pero con todos los recaudos necesarios no debería suceder nada más, ¿sí? Es increíble. La vacuna del COVID por la cantidad de personas que somos en el país. Sí, profe. De nuestra población fallecieron varios, muy feo. Es increíble cómo mata este virus. Nunca pensamos pasar por esto y gracias a Dios ya empezaron a vacunar de 40 a 59. En el interior, capaz que a veces pensamos que va un poco más lento, pero también tiene que ver con la cantidad de la población que tienen esos pueblitos, parajes, ciudades, ¿sí? Así que celebro de que ya esté llegando cada vez más el grupo etario de vacunación. A ver. Sí. Mucha gente ha rechazado la vacuna. Sí. Para serles sincera, yo tengo 23 años, desde que decían que hay que vacunarse, fui creo una de las primeras en pensar y decir que no me voy a vacunar. Pero este taller y ustedes, profes, me hicieron reflexionar acerca de la importancia que es vacunarse. De verdad, muchas gracias. A ver, Nadia. Bueno, celebro tu reflexión. Creo que todos y todas tenemos que tener el tiempo necesario para reflexionar y tomar esa decisión. Y darnos el tiempo y respetar esos tiempos, pero sobre todo esto que decíamos al principio, ¿no? Me vacuno yo, pero al mismo tiempo estoy cuidando al otro, la otra con la que convivo. Sí, que muchas veces son o niños o niñas con alguna dificultad en su salud o nuestros seres queridos mayores. A ver. Bueno, lo que les decía ahí hace ratito, que es valorar esta política de inmunización. Hoy yo esa información la he actualizado, no la van a ver actualizada en la clase que está cargada en la plataforma, pero lo que les decía al principio, hay una página del ministerio en donde se va actualizando cada 24 horas. Y hasta anoche se habían colocado en las dos dosis, no hablando en general, porque tiene diferenciado de 1 o 2 dosis.
yo veía el número y realmente es increíble, ¿no? Capaz que en algún punto no estemos conformes o pensemos que va lento, pero que hay que entender y atender todas las circunstancias, desde de la cuestión de poblacional de cada territorio, cómo ha avanzado lamentablemente la enfermedad en esos territorios, o sea, son muchos factores que tienen que ser pensados a la hora de implementar las estrategias de vacunación, ¿sí? Tengamos presente que la vacuna del COVID, y es lo que ustedes van a ver si ingresan a las páginas oficiales del ministerio, es de forma gratuita, equitativa y voluntaria en el país. Aquí no importa de dónde soy o de dónde, a dónde vivo, cuál es mi barrio, cuál es mi trabajo. Aquí es de forma equitativa el proceso y la campaña de vacunación que se está llevando a cabo. Es una muestra de que un Estado presente ante tan dramática situación a nivel mundial, ¿sí? Como les decía y ahí compartía, ¿no? Cada uno y ustedes en sus territorios tienen o han atravesado por saber la pérdida que ha significado de vida esto de este virus, ¿no? Y es triste, pero al mismo tiempo creo que para muchos y muchas que las vacunas hayan llegado ha sido como una ventanita de esperanza ante lo que estamos viviendo. A ver. Bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes se están sumando. Tengo mis amigos que hablamos del tema y somos como 7 y solo 2 vacunados. Y los alentamos a vacunarse. A ver qué me... y no quieren saber nada. Claro, bueno, creo que, en el encuentro anterior esto era algo que también recurrente, ¿no? Que había salido bastante, de cómo al mismo tiempo de que hay mucha información circulando, sobre todo en las redes sociales, que es lo más fácil, ¿no? Yo hoy si tengo internet en mi teléfono, lo primero que tengo a mano es el acceso a internet, perdón, a las redes sociales que tengamos, y en redes sociales circulan un montón de mensajes y supuestamente situaciones así de experiencias o hay un montón de científicos dando vueltas en las redes sociales, entonces que a veces nos quedamos con eso y sí nos hace mal, porque tener miedo tampoco es, a nuestra salud nos hace bien, ¿no? Una persona con miedo, insegura de alguna situación, no es nada saludable tampoco, porque si entendemos la salud de una forma integral, nuestro bienestar emocional también es importante, ¿sí? Y yo ahí ahora les voy a compartir una, algo que más allá de lo que cada profe te ha dejado listo para estos encuentros, me parecía importante como traerlo aquí para que por el chat por lo menos vayamos opinando. Ahí les comparto. Dos situaciones totalmente diferentes, una de nuestra provincia y otra de un pueblito de Córdoba, en malagueño. Usan un megáfono para que los vecinos se vacunen, y otra experiencia de nuestra provincia, recibir la vacuna tras vencer el COVID, entendí su importancia. Entonces yo me preguntaba si realmente estamos entendiendo el desafío permanente que vamos a tener o que van a tener
quienes asumen este rol de ser promotores y promotoras de salud. Aquí en una de las noticias tenemos al personal de salud de ese pueblo saliendo calle por calle, casa por casa, en algunos casos golpeando las manos y en otros usando, que capaz que quienes vean muy por encima esta noticia parezca gracioso, pero con un megáfono llamando a los vecinos y vecinas que se acerquen a vacunarse, porque planteaban de que eran muy pocos quienes habían recurrido a la vacunación, ¿no? Pero al mismo tiempo había una realidad que es de muertes, de cada vez más enfermos, de que cada vez está llegando a la gente más joven. Entonces, habían recurrido a una estrategia de llegar a la población, de llegar a su gente, porque es un pueblo, su gente, y de intentar persuadir a estas personas, a estos vecinos, vecinas, para que se acerquen y se vacunen. Y ahí, si nos ponemos a pensar lo que venimos charlando, estamos sabiendo de que en ese territorio se han garantizado las mismas, se ha garantizado la vacunación como una herramienta de prevención. El Estado local ha garantizado el acceso a esa vacunación, a los insumos, a los vacunadores y a las vacunadoras, y aún así parece que no es suficiente, ¿no? Y esa es una realidad. Y después también tenemos otra situación que es la de esta santiagueña que tras haber vencido el COVID, porque sabemos de que hay muchas personas que lamentablemente no han podido salir de esta enfermedad, y ahí tenemos la situación de una chica joven que tenía otro pensamiento en relación a la vacunación, y, y después de haber atravesado muy duramente la enfermedad, ha tenido otro tipo, como lo que compartía la compañera, ¿no? Ha reflexionado desde otro lado de su vida y hoy le encuentra la importancia de la vacuna. A ver, ¿qué me pueden compartir acerca de esto? Ahí los estoy leyendo. A ver, Joana. Bien, no vieron todo lo malo que produce la vacuna y falta conciencia social y moral. A algunas personas les da igual, lo digo porque conozco varios así. Nuestra mamá trabaja de promotora. Ay, a ver si me ha ido ese mensajito. La salita de primeros auxilios de nuestro pueblo, la enfermera le daba un listado de los chicos que no se vacunaban y ella salía casa por casa a recordarles y decirles qué vacuna les toque y para que se lleguen a la salita. ¿No les parece eso valorable también, no? De cómo quienes forman parte de un sistema también tienen que reorganizarse y reinventarse muchas veces las tareas o el trabajo, ¿no? Para que realmente funcione, porque y ahí es de asumir esa importancia de las vacunas. A veces hay que tener varias estrategias. Ser creativos y creativas a la hora de llegar a la población. Sí, a veces los casos de COVID y los... A ver. Ahí, bueno, felicitan a la mamá. Sinceramente, pasar a ser una promotora personal de la salud es un rol importantísimo.
tener mucha vacunación para llegar a hacer esos tipos de concientización a la gente para que se vacune. Bueno, ahí Cecilia también comparte su experiencia, no quería la vacuna, me contagié de COVID, la pasé muy mal, gracias a los médicos estoy viva y estoy esperando que pasen los 20 días para poder vacunarse. Reflexioné muchísimo. Muy noble, nos tenemos que involucrar activamente. Es lamentable que todavía queda gente que sigue pensando que las vacunas no son necesarias, pero no se dan cuenta que vacunarse significa salvar vidas. Así es. Creo que más allá de la información que hoy podamos compartir hoy, los encuentros anteriores y los que vendrán, porque todavía quedan otros más, es información que hoy se ha seleccionado, en mi caso he creído que era lo oportuno y necesario, pero también está en ustedes el poder reflexionar e interpelarse con esa información que nos llega, ¿no? Porque hoy, en lo que van escribiendo, ya tenemos dos experiencias de personas que decían, no, yo no me voy a vacunar. No sé, tengo miedo, no conozco, no me interesa, y cómo la propia experiencia de vida de cada uno, cada una, ha hecho que puedan reflexionar. No sé si cambiar de opinión, pero sí reflexionar la situación. Las opiniones sí las podemos cambiar y que capaz que muchas veces cambiamos una opinión porque, no sé, no queremos escuchar a la otra persona que opina diferente o creemos que esa opinión es contraria hay muchas cosas en ese sentido, pero llegar a reflexionar sobre una práctica, eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy. ¿Sí? A ver ahí. Hay que saber bien cómo comunicar con la comunidad, saber escuchar, tener seguridad e información segura y tratar de convencer a la población. A ver, se me ha ido el mensajito. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hay que saber bien cómo comunicar, bueno, a la comunidad, saber escuchar, tener seguridad e información segura y tratar de convencer a la población sobre los temas de salud, lo importante que son, como es el tema de las vacunas. Así es. Creo que muchas personas, mientras no pasan por situaciones límites de salud, no quieren aceptar que la vacunación es muy importante. Nuestro rol como promotores de salud sería incentivar a la población a vacunarse. Sí. Buscar estrategias para convencer a las personas que aún no toman conciencia que las vacunas salvan vidas. Yo tengo mi tío en el interior que es agente sanitario, él sale con alguien más en carreta a vacunar. Eso, que él es mayor de edad y ya tendría que jubilarse, pero quiso seguir formando parte de esto. Yo ese tipo de experiencias me parece que es lo que más debemos valorar, ¿no? Porque muchas veces nuestra opinión o nuestra discusión, quienes somos más jóvenes, de, no, bueno, él tendría que estar en su casa, ya tendría que estar jubilado, o seguramente los deben obligar a estar, pero también tenemos que escuchar y parar un poco con todas nuestras ideas y escuchar a esa otra persona. Y ahí vemos el compromiso que tiene ese agente sanitario con su población. Entonces me parece que yo a veces pienso que en salud no vamos a tratar de convencer, ¿no? Sino de interpelar al otro o la otra. Porque si yo me pongo esa tarea de que tengo que convencer, y va a llegar el final del día que voy a terminar con unos dolores de cabeza y con diciéndome qué mala promotora de salud que soy, ¿sí? Nuestro desafío hoy va a ser interpelar a la otra persona sobre la importancia de las vacunas, de poder visualizar a la vacuna como una herramienta de solidaridad, ser solidario con el otro, la otra, con el tema de la vacunación. ¿Quién se hubiese imaginado que hoy estemos hablando de la vacunación como una acción solidaria, por ejemplo?
no sé si hubiésemos tenido en algún momento esa oportunidad, ¿sí? Es muy importante, Olga, es muy importante trabajar con la juventud porque ellos son los que descreen sobre la importancia de vacunarse. Hay experiencias en otros países que hay algunas cepas del coronavirus que estaba atacando más a la gente joven y era gente que no había sido inmunizada o que no había aceptado la inmunización, entonces ahí estaban viendo cómo los números se iban dando vueltas. El ejemplo y la perseverancia de nuestros adultos mayores, ¿no? Que han estado como los más, más cuidados y a los que más se ha dicho, no, no tienen que salir, no tienen que exponerse, no tienen... Y hoy el verlos de alguna manera, o al principio, ¿no? De esta campaña de vacunación, siendo los primeros en recibirla, era no sé si, creo que todos deben haber visto las noticias cuando recién empezaban a vacunar a nuestros adultos mayores, que algunos habían sacado su mejor ropa para ir al vacunatorio y, y uno, o sea, creo que ahí esas pequeñas acciones es como para realmente reflexionar sobre la importancia, ¿no? De una vacuna. Lo que se ve en la sociedad es la falta de información y la mala prensa que se le da al tema de las vacunas. Sí, Gabriela, buscar estrategias para convencer a las personas que aún no toman conciencia con las vacunas. Claudia, sí, lo de la información y la mala prensa, sí, también es todo un tema eso. Creo que, Sonia, creo que muchas personas mientras no pasan por situaciones, eso sí lo había leído, muchas veces los medios de comunicación en niveles de comunicación solo hablan de las noticias de Buenos Aires, de la farándula. Nos falta tener un día para informar porque hay mucha gente que no entiende lo importante que es tener nuestros niños, adolescentes y adultos con todas las vacunas. Así es. Hay que saber bien cómo comunicar. Bueno, yo no me quiero pasar ningún mensaje, estoy tratando de... En mi caso, mi familia no querían colocarse la vacuna por miedo y yo que soy estudiante de enfermería y estoy viendo todos estos temas y me puse en base a convencerlos y lo hice, gracias a Dios ya están vacunados. Qué lindo, qué alegría compartida. Es muy lindo capacitarse para poder transmitirlo, muchas cosas se aprende y ver el valor de los que lo hacen y cómo lo hacen es valorable eso. Gracias. Bueno, bueno, saber las experiencias de los demás, sí, eso también nos deja un conocimiento, ¿no? Cuando te pones Dalma, cuando te pones la primera dosis, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Eso lo habíamos planteado al principio de que varía según la vacuna que se están colocando. Hoy justamente hacía mención de eso y escuchaba información certera y científica de que hay algunas dosis que pueden llegar, o sea, se tiene que esperar hasta más de 50 días pasada la primera dosis de aplicación por su efectividad. Hace unos años, Joana, hace unos años pasaba lo mismo con la vacuna de la gripe, muchos no se ponían porque decían que les hacía peor, así es. Los adultos mayores nos han dado el ejemplo, Marta, de ser responsables ante esta pandemia, fueron emocionados a vacunarse y estaban ansiosos esperando su segunda dosis. Bien. Bueno, las vacunas son un elemento de solidaridad, lo que estábamos charlando al principio, porque cuando una persona se vacuna también reduce el riesgo para quienes interactúan con él o ella, incluso no vacunados. Como la experiencia que contaba una compañera ahí por el grupo de mensajes, ¿no? De un grupo de amigos, es ella y otra persona son las únicas vacunadas y eso no significa de que, más allá de que nos podamos enojar o no con nuestros amigos,
también estamos cuidando hasta que suceda otra cosa de que estas personas se sientan interpeladas y puedan acceder a la vacuna. Y ahora, yo creo que es fundamental pues son imágenes que creo que cada uno y cada una ya las ha ido viviendo, sintiendo. Esto es un vacunatorio aquí en Santiago. Nuestras acciones deberán ser pensadas de forma adecuada, oportuna, eficiente y con un compromiso y un sentido de calidez humana, involucradas en los sentires y en los pensares de las personas, familias, comunidades que nos toque acompañar. Espero que esto les aporte para reflexionar y seguir reflexionando sobre el rol que van a tener como promotores y promotoras de salud. Y ahora, ya para finalizar, y si quieren seguir compartiendo algo más ahí en el grupo, en el chat, los y las leo, les voy a compartir una imagen que para mí es bastante significativo. También una frase de una referenta para mí, en este caso de salud, mujer sobre todo también, ¿no? Que es Irma Cajica. Yo le he conocido en mi formación como profesional, entonces me parecía hoy oportuno dejarles lo que ella en algún momento en su contexto habrá hecho mención y que hoy para mí es bastante significativo. La imagen también significa, creo y tengo entendido de que muchos y muchas de las que están aquí pertenecen a organizaciones sociales, organizaciones que ya desde antes tienen un compromiso con la realidad de sus territorios, que todas han tenido todas tienen y han tenido una labor importante, no solo en pandemia, sino con anterioridad también, ¿no? Y que ha sido un desafío tremendo de estas organizaciones sociales el poder seguir manteniéndose en pie. Me parecía importante también, más allá de que hoy estemos hablando específicamente de las vacunas, reconocer el trabajo que vienen realizando, que también han estado ubicadas estas organizaciones sociales en una primera línea, garantizando en muchos casos un plato de comida, ¿no? Entonces, valoro eso y para finalizar les comparto, ahí voy a leer. Yo estoy estudiando para gente. Ay, a ver, se me ha ido el mensajito. Ay, perdón. Gabriel, sí, todo esto va a estar en la clase, ¿sí? Lo del encuentro anterior ya está. Estas diapositivas se las voy a compartir en la clase. Estoy estudiando para agente sanitario y tengo la oportunidad de participar en las campañas y siento una gran satisfacción de poder contribuir con nuestra sociedad. Bueno, yo les agradezco la participación, por más que no los haya podido escuchar, que algunas o algunos no los pueda ver. El ser convocada desde la facultad, desde mi universidad en donde me he formado y en donde también trabajo, para mí es muy importante. Espero haber estado a la altura. Si me he equivocado o hay algo que les haya quedado alguna duda, sepan de que voy a estar ahí para intentar resolver esa duda o para lo que necesite. La imagen es de una organización a la que yo tengo un tiempo ya acompañando. Es una imagen que ha sido sacada por un fotógrafo, compañero y amigo, y que para mí significa mucho y hoy tenía ganas de compartirlas con ustedes. Hay un tiempo que será el tiempo de nuestra gente, de nuestro pueblo. Nosotras seguiremos adelante si respetamos el tiempo colectivo. Eso nos decía Irma Cajica.
Agradezco el tiempo, como les decía, muy contenta de haber formado parte de este proyecto. Sigan adelante, no tienen ninguna tarea fácil o sencilla. Agradezco ahí a Omar por la predisposición para darme una mano también en muchas cosas de esto de la tecnología. A mí me hubiese gustado que todos estemos más juntos, pero hoy es nuestra realidad esta, la virtualidad, y creo que espero que haya podido cumplir con sus expectativas y si no es así, aquí sigo a disposición para lo que necesite. Ahí voy a leer antes de que terminemos, hay varios mensajes. Bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, gracias a ustedes. Sí, no, lo de la cámara se entiende. Eso de la cámara es algo que todos y a todas nos pasa, que para mejorar la conexión a veces tenemos que estar con la cámara apagada. Bueno, un gusto también para mí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Gracia, y bueno, sobre todo agradecerte por, no solamente por tus conocimientos, por ser una profesional en el ámbito de la salud, sino también, bueno, una militante de muchas causas, y que esa condición tuya nos acerca y nos hace empatizar con estas causas en este momento tan importante que está atravesando toda nuestra humanidad, y que nos obliga y que nos ayuda a mantener la empatía y a mantener la solidaridad entre todos nosotros y nosotros. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, simplemente recordarles que